Buenos días, queridos alumnos, ¿cómo están? Hoy vamos a hacer el repaso de las preguntas aproximadas para el examen. A partir del tema 5 hasta el 7 va a ser el examen de este mes y el próximo será de los anteriores, ¿ya? Muy bien. Entonces empezamos con la página donde dice retroalimentación, ¿ya? ¿Cuál fue el papel de los precursores en la historia del Perú? Muy bien. Defender a su país y a todo el pueblo peruano. Ya ellos sentían un sentido patriótico, gracias a Dios. Muy bien, la número 2. ¿Cuáles fueron las tendencias de los precursores? Bueno, había tendencias porque cada uno tiene un pensamiento distinto. Eran separatistas, reformistas, liberales. ¿Ya? Número 3. ¿Cuál es la importancia de Juan Pablo, Vizcardo y Guzmán? Bueno, la importancia es que él escribió la carta a los españoles americanos, con la cual pues hace reaccionar a todo el pueblo peruano para que se quiera al país y quiera liberarse del yugo español. Muy bien, número 4. ¿A quiénes se le llamó oratorios? Bien, se le llamó oratorios a todos los intelectuales que pertenecían al grupo de oratorio en la Academia Real de la San Marcos, ¿sí? Los de los oratorios pues eran los más importantes, ¿cierto? Muy bien, continuamos. ¿Quién es el autor de este documento? ¿De qué documento? Vemos la carta que está allí a los españoles americanos. El autor es Vizcardo y Guzmán. ¿Cuál es la importancia de este documento? El mensaje de liberación del yugo español a todos y cada uno de los peruanos. Número 3 dice, ¿a quién estuvo dirigida? A todo español americano, criollo y mestizo que vivía en el Perú. Muy bien. 4. ¿Cuál es el contexto del documento? Ideas liberales propias de la época. Muy bien. En el cuadrito donde dice conceptos, ¿no? Dice las tendencias, propuestas y personajes. La tendencia reformista no tenía Vizcardo y Guzmán. Él era un hombre muy separatista más bien. Y el personaje Hipólito Unanue y Baquíjano y Carrillo eran las personas que también ayudaron en ese momento. Continuamos en la siguiente página. ¿Cuáles son los siglos en los que España varió su conducta hacia nosotros? Ninguno. En ningún siglo varió para nosotros en positivo, sino en negativo. ¿A qué se refiere Montesquieu al decir que América es el principal y España el accesorio? Porque de acá se iba todos los productos, el oro, el algodón, hacia España. Ellos fueron el accesorio para que hoy nosotros seamos una patria libre. Realmente tenía mucha razón Montesquieu. ¿Por qué España verá llegar el terror? ¿Por qué España verá llegar el terror? Cuando las Indias se liberen, España tiene terror porque ya no tiene nada gratis, va a tener que comprarlo, ¿verdad? Número 4. ¿Qué significado tiene la palabra emancipar según el contexto del texto? Según el contexto del texto, liberarse, dejar de pertenecer a un rey, en este caso nosotros al virreinato. Muy bien. Siguiente, verificando el aprendizaje. Fundó la logia Gran Reunión Americana y editó la carta a los españoles americanos Juan Pablo, Vizcardo y Guzmán. Muy bien. Número 2. Documento que fue en América difundido por el precursor neogranadino Antonio Nariño fue la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Declaración Universal de los Derechos Humanos. Muy bien. No se considera como factor externo de la emancipación. ¿Qué cosa? No se considera la independencia de las 13 colonias que nada tenían que hacer con nosotros. Eso es Estados Unidos. Pero por ahí está. Muy bien. Número 4. José de la Riva Agüero es autor de ¿qué? José de la Riva Agüero es autor de La Manifestación de las 28 Causas. ¿Sí? Libro que hasta el día de hoy existe. Número 5. Su primera publicación fue en el 1791
con una portada editorial titulada Idea General del Perú. Eso fue nada menos que el periódico El Mercurio Peruano, ¿ya? Muy bien. La número 6. Hizo publicar la carta a los españoles Juan Pablo Vizcardo y Guzmán. Número 7. Del proceso emancipador no es correcto decir, la Ilustración sostuvo el principio de que la fe estuvo por encima de la razón. Número 8. Considerado el primer precursor ideológico de América, no solamente por los peruanos, sino por el mundo entero, Vizcardo y Guzmán. Muy bien. Es considerado como el primer documento que empieza a sembrar conciencia nacional en nuestro país, ya que tuvo objetivo el conocer y dar a conocer al Perú. Nada menos que la Carta de los Españoles Americanos, ¿no? Hizo, en realidad, tomar conciencia de que nosotros debemos defender el lugar donde pisamos, el lugar donde vivimos, y que nosotros éramos los dueños, no los españoles. Los dueños del Perú éramos nosotros, no ellos. Y ellos hacían lo que querían, ¿verdad? Perfecto. Muy bien. Ahora dice, establezca la correspondencia correcta, ¿no? Hay el elogio, la carta a los españoles, la logia de la Gran Reunión Americana, Real Convictorio de San Carlos, Juan Pablo Vizcardo, Baquijano y Carrillo, Toribio Rodríguez de Mendoza. Muy bien. Esas 4, ¿cuál es la correcta? Vamos a ver. Primero es, el elogio era Baquijano y Carrillo. La 2, carta a los españoles, Juan Pablo Vizcardo y Guzmán. La 3 era el Real Convictorio de San Marcos, la logia de la Gran Reunión era Francisco de Miranda. Y Baquijano y Carrillo, a ver, sí, está bien. Entonces, ya les dije, ahora, queridos alumnos, nos vamos a hacer el número 6, Centros Difusores de las Ideas Liberales. Empezamos entonces. ¿Cuál fue la función del Convictorio de San Carlos? Bien, el Convictorio de San Carlos fue el semillero de la independencia. Semillero de la independencia. Número 2. ¿Por qué se creó el Convictorio de San Carlos? Bien, acá hay una antesala. Los jesuitas fueron expulsados por los españoles y ellos eran los que daban educación a los mestizos y criollos, ¿no? Entonces, al irse ellos, no había donde continúen sus estudios los jóvenes. Entonces, se creó el Convictorio de San Carlos para educar a esa juventud que había quedado en el aire, ¿no es cierto? Muy bien, número 3. ¿Cuál es la importancia de Baquijano y Carrillo en este proceso emancipador? Bien, organizó debates nacionalistas. Era uno de los intelectuales que tenía incluso un título de conde, tenía mucho dinero también, pero todo lo daba para la libertad del Perú. ¿Cuáles fueron los objetivos del Mercurio Peruano? Bueno, los objetivos del Mercurio Peruano fueron difundir ideas liberales, el amor a la patria en cada una de sus ediciones. ¿Sí? Muy bien. ¿Cuál es el nombre de esta institución? Debajo tenemos ahí cuál es el nombre de esta institución. Acá tenemos el análisis de la imagen. La libertad de prensa, nada menos. Número 2. ¿Dónde está ubicada? En la verdad que vive cada persona. 3. ¿Cuál es la relación con los centros de difusión de ideas liberales que no se callaban la verdad? Número 4. ¿Qué actividades se realizan actualmente? Por ejemplo, cuando nosotros queremos reclamar algo y ustedes lo ven en la televisión, huelgas, paros, reclamos, ¿no? Eso es lo que hoy. En esos tiempos también había eso. Pero la mayoría quiere que tengamos así como esa persona que está con un cierre en la boca, que quieren que no hablemos ni que reclamemos, ¿no es cierto? Muy bien, conceptos. Completar el cuadro de los centros de difusión liberales, de ideas liberales, muy bien. Eran los periódicos como El Pueblo, ¿no? Televisión el día de hoy, las empresas, la radio, el fono, etc. Actitudes y opiniones. ¿Crees que el Mercurio Peruano gozó de libertad de prensa? Sí, varias veces lo cerraron y volvieron ellos, ¿ya? Por si acaso.
¿Cuál es el papel que cumple la prensa actualmente en nuestro país? Bueno, según dicen, ellos informan, pero las informaciones a veces se inclinan para uno y otro lado, ¿no? Siguen informando. 3. ¿Cuál cree usted que es la función de un periodista en la actualidad? Decir toda la verdad de las noticias, ¿no? Y a veces pues no vemos eso, aunque la mayoría parece que sí. Continuamos. La siguiente página, ¿a qué se refiere cuando se menciona la palabra disimiles? Bien, el disimiles quiere decir que no aparece pero existe, ¿ya? Disimiles aparece pero no existe. ¿Cuál será el cambio más importante en el tránsito de la colonia a la república? Los peruanos aprenden a luchar por su libertad. El peruano ya no se deja avasallar por el español. Aprende a luchar por su libertad. A pesar que no sabe manejar un arma, a pesar de todo ello, eso es lo que aprendieron. 3. ¿Por qué cree que no podríamos encontrar algún libro de la Revolución Francesa en la biblioteca del Convictorio San Carlos? Bueno, ustedes saben que entraban, a cualquier momento que estaban en plenos estudios, entraban los gendarmes, que se les decía a la policía anteriormente, ¿no?, a revisarles si tenían algún libro de ellos. Y es por ello que nunca encontraban. Ahora, la Sociedad Filarmónica, donde estaban los oradores, ahí se reunían ellos secretamente para hablar de nuestra libertad. Orden natural española, cuya cabeza es el rey, su veracidad era justa y liberal para ellos, ¿no? Bien, continuamos entonces verificando el aprendizaje. Virrey del Perú que aportó económicamente para la publicación del Mercurio peruano en el año 1791 fue el virrey Gil de Taboada. Gil de Taboada. Muy bien. Durante el siglo XVIII, el Real Convictorio de San Carlos, en Lima, se convirtió en el centro de las ideas emancipadoras. ¿Eso fue obra de quién? Nada menos que de Toribio Rodríguez de Mendoza. Muy bien. La primera publicación fue en 1791 con una portada editorial titulada Idea General del Perú, el Mercurio peruano. La educación durante los siglos iniciales de la colonia estuvo dirigida principalmente por los jesuitas, ya lo habíamos dicho. En el siglo XVIII, un grupo de criollos cultos formaron la Sociedad de Amantes del País y editaron el Mercurio peruano. Indique quiénes destacaron entre sus colaboradores. El que más destacó y puso todo el dinero, Vaquíjano y Carrillo e Hipólito Unanue. Muy bien, el Convictorio de San Carlos tuvo en sus inicios ideas predominantes de tipo conservadoras. Muy bien. 7. La expulsión de los jesuitas trajo como consecuencia el cierre de universidades y de colegios. Miren ustedes, qué pena. 8. El Convictorio de San Carlos destacó en la difusión de ideas ilustradas cuando fue dirigido por Vaquíjano y Carrillo. 9. Las reformas borbónicas responden a una nueva concepción monárquica que empieza a gobernar en España y tiene como objetivo crear nuevas instituciones educativas. ¿Cuál de las siguientes instituciones fue creada durante esa reforma? Bien, durante esa reforma se crea el Convictorio de San Carlos. ¿Sí? Muy bien. Última pregunta. Colegio de Medicina y Cirugía de San Fernando, creado por el virrey Abascal, fue dirigido por Toribio Rodríguez de Mendoza. Muy bien, llegamos entonces al capítulo 7, la crisis política española. Bien, la crisis política española, vamos a ver, número 1. ¿Por qué Napoleón decide invadir Portugal? Bueno, para poder completar el bloqueo que le había hecho a Inglaterra o Gran Bretaña. Número 2. ¿Quién era el rey y el ministro de España? El rey era Fernando VII y el ministro era Godoy. 3. ¿Por qué se formaron las juntas de gobierno? Simplemente para apoyar al rey Fernando VII. 4. Menciona las principales consecuencias de la crisis política española. Las consecuencias fueron juntas de gobierno, Corte de Cádiz y la Constitución liberal, el bloqueo continental,
etc. Bien, ¿qué institución redactó este documento? El Congreso, que había estado conformado por americanos. Dentro de esos americanos había un peruano, ya lo vamos a ver. Número 2, ¿qué medida cree que demuestra su carácter liberal? Las disposiciones de la Constitución de 1812. ¿Dónde se ubica Cádiz? En España. Si fueras un indígena en 1812, ¿hubieras podido participar en su redacción? Por supuesto que no, si es que no tenía estudios. Pero si yo era un estudiante de San Marcos, de San Carlos, inmediatamente tal vez podía haber sido elegido. Muy bien. En la era napoleónica, dice, la autoridad en América era el virrey y en España era el rey. En la situación del virreinato y los colonizadores en España, la primera revolución independiente y consecuencia la crisis. Muy bien, actitud opina. ¿Cuál es la norma que se relaciona con la Constitución de 1812 en Cádiz y quiénes serían los beneficiados? Elección libre de los cabildos, ¿sí? ¿Qué opinión te merece esta norma? Que la libertad es universal, simple y llanamente. ¿Cómo beneficiaría la igualdad de derechos en una sociedad? Mucho, se beneficiaría mucho, pero también causaría problemas y dilemas. Eso sí es verdad. Responder las siguientes preguntas. ¿Cómo se describe a Cádiz en el siglo XVIII? Se describe como una ciudad muy hermosa, innovadora y atrayente hacia las personas que no conocía. El término seísmo puede ser reemplazado por novedades, nuevos aires, nuevos pensamientos y avance. Número 3. ¿Cuál es la importancia de la Constitución de Cádiz para la historia de España? Bueno, transformación, cambio que llega con la Ilustración. Criollos e indígenas preparados, ¿no? Quienes serían los súbditos que lograron la ciudadanía con la Pepa. La Pepa era ¿cómo se dice? Como un dirigente dentro de Cádiz, pero él permite que los americanos puedan participar. Muy bien, la última parte encontramos acá, la Constitución de Cádiz de 1812 se basó en la ideología liberal. Muy bien. Siguiente. La invasión de las tropas de Napoleón a la península ibérica implicó la expansión del comercio francés en Hispanoamérica. La igualdad, número 3, la igualdad de americanos y peninsulares, la abolición del tributo, la mita y el servicio personal fueron las conquistas liberales más importantes en la Corte de Cádiz. Las Cortes de Cádiz. Muy bien. 4. La denominada Corte de Cádiz de 1810 a 1812 permitió básicamente, ¿qué cosa? La representación democrática de americanos. Muy bien, la Corte de Cádiz reunida tuvieron como principal resultado proponer una constitución liberal. No fue representante del virreinato peruano en la Corte de Cádiz José de la Riva Agüero. Él no fue representante. No tiene relación con la Constitución de 1812, la libertad de imprenta, ¿ya? Muy bien. 8. Relacione los siguientes enunciados según corresponda. La correcta es la letra D, ¿ya? La letra D, que es acá ustedes lo van a ver, está muy facilito. Muy bien. Número 9. Durante la invasión napoleónica de España, el motín de Aranjuez significó la abdicación de Carlos IV a favor de su hijo Fernando VII, monarca que recuperó su corona ante la expulsión de las tropas napoleónicas de España, Fernando VII. Muy bien, queridos alumnos, espero pues con este repaso están preparados para el examen y ya puedan ustedes, en cuanto terminan el examen, me lo mandan inmediatamente por WhatsApp para ponerles la nota, para tomar en cuenta, ¿sí? Espero que estén todos. Muchas gracias, hasta luego.